Seguimos acá en Torre de Control por www.hora60.com. Ya tenemos a nuestro invitado de hoy, José Santamarina. José, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy bien. Un placer tenerlo acá. Un gusto, realmente. Muchas gracias por venir. Lo mismo, gracias a ustedes por invitarme. José Santamarina, periodista, escritor, docente. Un currículum. Y nada más. E hincha de River. Algunas cosas más. ¿Hincha de River? Sí. Sí, recuerdo una nota tuya, no era una nota, era un escrito tuyo que le hablabas a los hinchas independientes, si mal no recuerdo. Cuando descendieron, sí. Que se viralizó bastante, que te trajo insultos, ¿o no? También. Alguna, pero más que nada buena onda. Era una carta de un descendido a otro, digamos, contando un poco mi experiencia del descenso de River a los de Independiente que estaban empezando a vivir eso. Sí, tuve algunos insultos por Twitter y esas cosas, pero más que nada un insulto que me acuerdo especialmente fue como institucional, que fue de parte del Club Defensa y Justicia. No. Porque yo los había mencionado como un día que fui cuando River jugó en la B a ver River Defensa y Justicia en La Plata. Los había mencionado como un club que no estaba ni en Wikipedia o algo así. Y se enojaron mucho, me pidieron que rectifique no sé qué. ¿Están en Wikipedia? No sé, era como un chiste que se tomaron muy mal. ¿Y finalmente rectificaste o no? No había mucho más para hacer, pues ya estaba, la nota ya estaba viralizada. Así que te mandó gente de Defensa y Justicia, qué bueno. Interesante, lo bueno es que finalmente le llevó muchísima gente. Sí, eso fue divertido. Es divertido cuando se escribe algo, creo que las redes sociales hoy colaboran mucho en eso. En como ver el rebote de algo que quizás antes no veías, que era que, bueno, hay alguien en algún lugar leyendo eso, claro. Gente contando que se rió o se emocionó, cosas así. Vos escribís y publicás en internet en bastiondigital.com, pero además publicaste una antología de cuentos. Sí, el año pasado. Bueno, Bastión Digital es un sitio, como dijiste, un sitio web que en realidad es como un agregador de noticias, pero que fue sumando blogs de distintos autores en los últimos tiempos. Yo tengo un blog ahí que se llama El Empate. Y el año pasado, para el Mundial, hicimos una antología de cuentos sobre fútbol y Brasil. ¿Cómo ganarle el Mundial a Brasil? Que se llamaba ¿Cómo ganar el Mundial a Brasil? No sirvió tanto, pero... bueno, a los alemanes sí, de hecho. A los alemanes sí, de hecho hicimos un chiste después como photoshopeando al técnico alemán con el libro. ¿Cómo es eso que hay cada vez más hoy en día de esa especie de literatura futbolera, digamos? No estoy seguro que haya cada vez más. Cuando es que se viraliza más con las redes, ¿cómo es? Debe haber algo de eso. Yo me acuerdo siempre, cuando decís literatura futbolera, me viene más como una cosa de, como llaman, Fontana Rosa o cosas así, que ni siquiera leí tanto. En principio, cuando era más chico, me daba como cierto rechazo, digamos, como sentía que eran dos cosas no tan modificables, sí. ¿no? Y después, por lo menos de mi experiencia personal, empecé a ver que el fútbol podía ser un vehículo para contar algo más, ¿no? Entonces, si hablamos de literatura futbolera y eso es contar la jugada del gol de Diego en 10 páginas, eso por lo menos a mí no me interesa, o me parece como una exageración de algo innecesario. No creo que haya mucho para contar ahí, o por ahí justo en ese gol sí, pero además, más allá de eso no me parece que haya tanto. Lo que sí yo encontré es como decía recién, un lugar para hablar de otras cosas, que ahí entraba mi relación con mi viejo yendo a la cancha de River, mi relación con, no sé, mis amigos que eran todos de Boca, o cosas así que tuvieran que ver con una sociología alrededor del fútbol que no fuera propiamente sobre el juego. Cada tanto me pidieron que, por ejemplo, en Bastión, que escriba alguna nota específica de fútbol, no sé, el día que Ramón Díaz renunció a River, y me cuesta un poco más, o me interesa un poco menos. Hacer puramente periodismo sobre fútbol, tanto no te... No tanto. Pero también entiendo que parte del laburo periodístico sería encontrar qué hay en tal nota, o en tal personaje, o en tal evento, que tenga algo de ese componente humano del que estaba hablando antes. O sea, tiene que haber, y hay periodistas que lo hacen, pero bueno, no sé, no tuve tanta experiencia de hacerlo. Este año, por ejemplo, en la revista Rolling Stone me habían pedido que hiciéramos un perfil a Gallardo, así como el técnico del año. Al final no salió, pero
cuando yo pensaba cómo hacemos eso, siempre lo que me maquinaba en la cabeza era cómo hacer para contar algo sobre Gallardo, o como para presentar un personaje que yo tengo pensado y repensado durante 1000 horas, pero que no sea a la vez lo mismo que podemos decir todos sobre como bueno, vino Gallardo, revolucionó el juego de River, hizo tal cosa, ganó tal cosa. No creo que sea fácil, pero no. También escribí sobre música en la Rolling Stone. No tanto específicamente sobre música, pero hay como una sección ahí que se llama Rock and Roll, donde me piden notas de todo tipo. Ahí escribí desde, por ejemplo, hice una nota una vez al autor de las canciones de Violeta, esta chica de Disney, que era muy interesante esa experiencia. Como la cosa detrás del fenómeno de ella era el autor. ¿Qué más? Una vez fui a la casa de Tito Sueldo, ¿lo tienen? El de Duro de Domar. Bueno, es como un DJ ahí. ¿Qué más? Después un mundial de bike polo que había en Buenos Aires. Son cosas bastante diversas. Es divertido eso. ¿Qué es lo de lo que más te gusta escribir? Vuelvo un poco a lo anterior. Creo que lo que me encuentro todo el tiempo, o que me está pasando ahora, pero siempre me pasó, es darme cuenta que aquello de lo que escriba termina siendo un vehículo para hablar sobre mí, ¿no? Y que finalmente de lo que me interesa escribir es sobre mí. Y que además es lo más jodido, lo más difícil. Entonces, muchas veces los otros temas pueden ser o un medio o un paso para, a veces una traba. Recién decía cuando hablamos de fútbol, a veces yo me puedo colgar hablando o escribiendo de fútbol, y como decía recién, hablar de la jugada y perderme en algo que finalmente no importa tanto, que es la jugada, cuando finalmente lo que a mí me interesa ir a bucear o ir a buscar es dónde estoy yo ahí, qué cosas se juegan en una tribuna de fútbol o jugando un partido de fútbol, y que tiene más que ver con, no sé, con cosas más verdaderas, y ahí en ese sentido es en el que digo que puede estar en cualquier otra cuento sobre otra cosa, otra novela. Claro. Está bien que uno en mayor o menor medida puede escribir más desde sí mismo o menos, pero ¿vos crees que se puede escribir desde afuera de uno mismo? No, claramente no, pero a veces caemos como en una trampa de que sí, y qué sé yo, desde la ficción puede servir mucho para eso, ¿no? Como la idea de que bueno, voy a inventar algo, y yo estoy como bastante convencido de que no se puede inventar algo. Se puede armar un cuento, se puede decir bueno, esto va a ir primero, esto va a tener 3 personajes o 4, pero el material de lo que está hecho eso finalmente va a ser algo que está dentro de uno, por más grasa que suene, digamos, o por más o que tenga que ver con lo que con lo que me moviliza a mí, a vos, a cada uno. Entonces yo también, por ejemplo, hago taller de escritura. Lo que trato ahí de compartir siempre es que las cosas, digamos, no ir antes no saltear el paso de bucear un poco adentro, que a veces es una tentación, como bueno, voy a hacer literatura fantástica, no sé. Claro, voy a salir de mí. Exacto. Eso no quiere decir que no puedan aparecer dragones o que la gente pueda volar, eso se puede, y me parece que también la escritura es un permiso para cualquier cosa, digamos. Claro. O sea, si quiero volar, ¿por qué no lo voy a hacer ahí? Porque si en la realidad no puedo, digamos. Pero bueno, en el entretanto, supongo que la gente quiere escuchar cosas humanas, ¿no? No, y además el autor siempre está, no se puede escapar, digamos. Sí, puede lavar las manos. Exactamente, sí. ¿Estás trabajando actualmente en algún otro libro? Hace poco entregué un cuento para una antología que creo que va a salir el año que viene, no depende mucho de mí, pero o sea, es una compilación que no hice yo, pero que se llama Nenes Bien, que creo que se va a llamar Nenes Bien. Esto es una primicia, que es de cuentos de exalumnos de colegios privados, y ahí participé con un cuento que ya entregué. Si Dios quiere sale el año que viene. Eso sería como muy interesante. Sí. desde lo humano. Sí, seguro. Ahí hay como un material o un tema que me parece que permite, o me desafió a mí en su momento, a hablar sobre algo, por un lado muy íntimo, por otro lado que socialmente puede generar algún tipo de discusión o debate o rispidez. Entonces ahí también se juega algo propio de la escritura, que es que hablando
lo más sinceramente de uno mismo que se pueda, eso va a molestar a alguien seguro, le va a caer bien a alguien y mal a otro. Lo mismo que decíamos recién de lo que me pasó con Defensa y Justicia, es una anécdota graciosa con Defensa y Justicia, pero se vuelve más denso cuando el que está del otro lado es, no sé, mi mamá, mi tío, mi primo, un amigo. Finalmente me parece que lo que hablábamos antes de las redes, en algún punto todo el tiempo estamos escribiendo para los 3 o 4 que teníamos más cerca cuando no existía Twitter ni Facebook. Claro, sí. ¿Y te ha pasado ya de tener como enfrentarte, si se quiere, ideológicamente a alguien cercano, así como decías recién, como puede ser tu tía, tu padre? Es que lo que encuentro es que nunca es ideológico, digamos. Si fuera ideológico sería más fácil, porque podemos discutir tanto con mi papá, con un tío, con un primo, con un amigo sobre, no sé, kirchnerismo versus macrismo. Va a ser interesante, pero se puede, digamos, o es más fácil. El tema es cuando se juegan las cosas más afectivas o las cosas que uno lo vio de una manera, otro lo vio de otra, digamos, de lo que está alimentado. Ahí me pasó concretamente en la carta que mencionabas vos, Rama, a los hinchas de Independiente. En un momento hablaba mucho de mi relación con mi padre yendo a la cancha, todo lo que eso implicó en nuestra relación. Para mí siempre fue como un espacio de liberación, de crecimiento en mi relación con él. Y en un momento, era una carta larga, pero en un momento mencionaba algo que a mí me había quedado de la adolescencia, como de algún momento de la adolescencia, que era que yo no encontraba la forma de relacionarme con él que no fuera a través del fútbol, ¿no? Algo así, no me acuerdo bien cómo lo escribí. La cuestión es que él leyó las 10 páginas de la cosa y se le quedó con eso. Porque hubo algo que digamos que ahí lo convocaba de una manera diferente a todo el resto, y que no era como juega River, como descendió River, sino que era algo entre nosotros, y que a la vez estaba expuesto ante no sé, la gente que lo estaba leyendo. Además había empezado a tener mucho rebote en Twitter, y yo ahí esa experiencia me sirvió para entender algo que es que con lo que convivimos todo el tiempo, lo que tratamos de escribir, que es que la escritura es un ejercicio injusto en dos sentidos, me parece. Por un lado, para mí, porque yo estoy volcando algo, poniendo algo sobre la mesa que los demás no digo los demás, sino algunos de los demás no. Estoy diciendo cosas que pienso, cosas que siento de una manera que el otro quizá no. Y también puede ser muy injusto para el otro, que se ve de alguna forma implicado en ese texto o en esa narración, de una forma que quizá yo no le pedí permiso, o no es la forma en que le hubiera gustado aparecer, él, ella, lo que sea. Entonces ahí me parece que se vuelve complicado en los dos sentidos. Pero bueno, es parte de la experiencia de contar las cosas. Sí, es un sufrimiento grande para mí, y puede ser para el otro también, pero que se da tanto a en el momento de la escritura propio como en el momento después de la publicación o del rebote que pueda tener eso. ¿Te limita eso a la hora de escribir, pensar, digamos, en la reacción? Sí, 100%. Estoy en el trabajo de tratar de reducir eso lo más posible. Supongo que del todo no se puede. Digamos, algo en lo que trabajo es que primero que la publicación no sea todo el tiempo el horizonte de lo que estoy escribiendo, porque si no, cada vez que estoy tecleando está como, bueno, ¿cómo va a salir esto en la web o en la revista? Cuando lo pienso así, pierdo todo el tiempo, digamos, porque estoy pensando cómo me muestro yo, cómo me ven, cómo ser más lindo, cómo ser más gracioso, más inteligente, que me quieran más. Cuando el arte parte de ahí, me parece que es un lío difícil de desarmar. Entonces, de algún modo, el proceso, el momento de la escritura propio tiene que ser lo más parecido a que los otros no existen, ¿no? No se puede del todo, pero de alguna forma tiene que los otros no existen y que yo tampoco existo. Entonces, que finalmente si yo digo, bueno, yo tengo algo para decir, que lo importante no sea yo, sino el algo, ¿no? Eso que decís. Entonces, sí, eso me parece clave, digamos, que en lo que yo trabaje la escritura sea el algo. Después, en todo caso, veo si le quiero cambiar el nombre, no sé, mi tío se llamaba Juan, le quiero poner Pedro, eso está todo bien, pero lo importante es que yo pueda desarmar o
o armar ese algo que está de alguna forma dentro de mi cabeza o de mi corazón y no lo puedo, o lo estoy tratando de sacar. Porque también hay una ilusión que se tiene siempre, o que yo tengo siempre, es como, bueno, el texto ya está escrito acá en la cabeza, ahora tengo que ver cómo lo paso, ¿no? Y después por ahí tardó 6 horas en pasar y nunca es como yo pensaba que iba a salir. Bueno, eso finalmente es una lección de que el texto nunca no estaba escrito en la cabeza, ¿sí? Porque finalmente el texto que importa es el que sale para afuera, que es como de algún modo como parir un hijo, ¿no? De algún modo, una vez que el texto sale, se imprime, y bueno, ya no es más mío. Y el miedo puede estar ahí, ¿no? Que bueno, yo voy a decir algo. Vas a ser del lector. Sí, no tanto en el lector en el sentido romántico como de Cortázar, sino como de... Esto, es que también es verdad que el lector después hace lo que quiere, lo lee como quiere, lo lee de una forma que a mí no me gusta, o sea, pasan 1000 cosas ahí. Pero también en el sentido de que, bueno, yo tenía que sacarlo y después, si eso se prende fuego o se publica y tiene 100 retweets, es parecido, ¿no? Digamos, mi desafío sería no trabajar por los 100 retweets. Claro. Pero no es fácil. Seguimos acá en Torre de Control por www.hora60.com charlando con José Santamarina. Sí, antes de pasar al próximo tema que dijiste vos, Paco, no te quería preguntar si, un poco más relacionado con lo que veníamos hablando, si sos así de sentarte a escribir y esperar a que se te ocurra algo, o por ahí tener una libreta o algo a mano para que si aparece algo anotarlo. Tengo varias experiencias posibles. Algunas son como textos que salen de repente y como alguna necesidad media impulsiva de decir algo. O sea, mi última nota ahí en Bastión es también como una carta a un marciano explicándole las elecciones de AFA. Y eso salió como en el momento que yo estaba viendo por televisión el papelón que era eso, como una necesidad de, bueno, escribirlo ahora para que salga mañana. Después hay otras cosas más importantes o más largas o más que tienen más que ver conmigo, en las que hay un poco de esto que estás diciendo, hay como anotar cosas o ahora me está sirviendo mucho como esta cosa de las notas de voz, como mandarme notas a mí mismo por ejemplo, cuando voy manejando es un momento donde se me ocurren alguna cosa, alguna idea por ahí suelta, después no sé qué hacer con eso, pero en el momento la tiro ahí en lugar de escribirla. Sería muy divertido escuchar eso. Sí, seguro. Y un poco más a eso, ¿cómo haces? Ponés, si te dicen que tenés que sacar una nota por semana, no sé cómo te manejarás, pero ¿cómo manejás los tiempos, digamos? El tener que escribir para tal fecha o tener que escribir tantas notas. También va a ser un poco falsa mi respuesta porque mi trabajo periodístico no es tanto, digamos, no es... este año habré escrito para Rolling por ahí una nota por mes o mensual corta o menos en algunos casos, entonces no es una cosa, no es un ritmo que como tendrán otros periodistas que esté muy presente en mi vida cotidiana. Y sí, lo que veo es que la forma de escribir una nota que me piden para, no sé, para el jueves es muy distinta que la de un texto que estoy laburando yo y que puede salir cuando yo quiera o puede no salir. O sea, tengo muchas cosas que están ahí guardadas en mi computadora y nunca salieron porque, no sé, porque no. Y lo otro sí, es distinto. Sí. Por ejemplo, este año me pidieron un par de veces críticas de libros que nunca había hecho. Y yo tampoco estoy tan acostumbrado a leer tanto o tan rápido. Entonces me decían, bueno, esta novela de 400 páginas para el jueves que viene. Entonces yo tenía que leerla mientras pensaba qué digo sobre esto. Y ahí me desafió un ritmo que no tenía pensado, o no tenía ejercitado antes. ¿Pero fue una linda experiencia o lo vas a seguir haciendo? Sí, completamente. Me ayudó primero que me obliguen a leer. Claro. Eso fue como muy en el bueno. colegio. Pero en el colegio la imposición era tanta que yo no leía casi. O sea, los libros que me recuerdo del colegio, recuerdo libros buenos que me llevé como malos, por ejemplo, o que después volví a leer y decía cómo no me di cuenta que esto era buenísimo. No sé, cosas de García Márquez que aparece mucho en el colegio, hasta, ¿cómo se llamaba? Lord of the Flies o William Golding. Hasta Shakespeare, no sé, cosas así. Ahí algo de lo que hablábamos antes, de que que tiene que ver con la publicación o cuando la cosa, el consumo cultural o la producción cultural viene impuesta,
yo no me llevo muy bien con eso. Claro. Me cuesta relacionarme con eso. Entonces cuando puedo generar un ámbito de cierta libertad, tanto para el consumo como de ver una serie, una película o leer un libro, como para escribir algo, es mucho mejor. Ya sé que te querías preguntar otra cosa, pero ahora me dieron ganas de otra, ¿no? Es común, yo escucho comúnmente gente que cuenta experiencias de fútbol o de la cancha o qué sé yo, pero gente que lo ve como algo nuevo o que cuenta como desde un lugar extranjero. Pero ¿y cómo es para el que lo conoce, lo vive, lo tiene? ¿Vas profundizando la experiencia o sigue siendo la misma o vas encontrando otras cosas? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No tengo claro lo que decís vos de gente que... No tengo tan leída gente que tenga eso como texto de ir por primera vez, esas cosas. Lo que puedo decir de mí es que para mí siempre la experiencia de... Primero sí, que es como un ámbito, por ejemplo la cancha o el estadio son como ámbitos en algún punto muy comunes para mí. Lugares a los que fui como de muy chico, con mi viejo y después más adelante con amigos. Por lo tanto, empezar a escribir sobre eso para mí me hizo caer en la cuenta o poner sobre la mesa qué tan atípico era eso, primero. Digamos que no somos tantos los que vamos mucho a la cancha, que ir mucho a la cancha es un comportamiento sociológico medio raro, ¿no? Digamos, ser hincha de fútbol ya es un poco raro, ser fanático de algo es mucho más raro. Y que además tener naturalizado ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, a mí ir a la cancha en algunos momentos cuando la cancha de River en algunas épocas específicas donde estaba siempre muy llena, donde ir a sacar entradas en un lío, una serie de cosas, ir a la cancha implicaba, no sé, 6 horas del domingo por ahí, o antes cuando se podía ir de visitante. Una que me acuerdo siempre, sobre la que escribí una vez, es mi primera incursión visitante sin mi viejo, con un par de amigos, fue a la cancha de Racing en 2001, una cosa así. Un partido que casi no importaba, pero un equipo muy bueno, jugaban Saviola, Aymar. Nos fuimos a la cancha de Racing en 3 colectivos, en el 15 de San Isidro hasta Recoleta, después en el 10 hasta Avellaneda, no sé, ni uno más. Y el partido se suspendió a los 13 minutos por lluvia. Entonces volvimos, los 3 bondis de vuelta. Entonces, eso era como muy patente que digamos, el circo alrededor de la cancha me consumía 5 horas que después... Y encima, por ejemplo, habíamos ido a la Popular, donde a veces el partido pasa a ser una anécdota completa, donde están secundaria. Totalmente secundaria, están pasando otras 1000 cosas, desde como el miedo a dónde estoy ubicado, cómo hago para mirar con un ojo por el agujerito el micro partido que se puede ver por ahí, La bandera. las banderas, sí. Ni hablar. Mato el peligro que implica ir de visitante en fútbol argentino. Sí, exactamente, sí. Por lo tanto, lo que hay alrededor de ir a la cancha y que después me parece lo interesante para contar es otra cosa que no es solamente el fútbol, o que es mucho más que el fútbol. Eso lo hablaba el otro día algo gracioso, que en un chat de tíos y primos preguntaban qué posibilidad tenía River de ganar a Barcelona. Yo dije que ninguna, que era imposible. Me empezaron a discutir, no sé qué, había varios de Boca que querían decir que por ahí le podíamos ganar, mentira, era imposible. Y salta de repente un primo lejano mío que me dice, yo si pensara que es imposible no estaría acá. Bueno, resulta que estaba en Japón y yo ni sabía, ¿no? Entonces se generó como una tensión en la que parecía que yo tenía que pedirle disculpas por decir que River no le iba a ganar a Barcelona, cosa que todos sabíamos. Y también lo que a mí me da ganas de contestar es que finalmente que vos no estás en Japón, la gente que fue a Japón, no fueron porque pensaron que River le iba a ganar a Barcelona, sino que fueron porque hay una serie de cosas alrededor de eso que probablemente están muy buenas, que es como viajar con no sé quién, con un amigo, con un hijo, con un padre, programar el viaje y conocer Tokio, que debe ser una cosa buenísima, organizar la cosa de ir a la cancha, todo eso que finalmente termina que Messi algún gol te va a hacer y Barcelona te va a hacer 3 goles o 5, por suerte fueron 3. Porque lo que quiero decir es que no todo lo que está alrededor de eso tiene que ver exactamente con el fútbol, pues si no todo el tiempo te tenés que matar o no sé. Sí.
Sé que se... No, es que es realmente increíble todo lo que representa ir a la cancha, hablando en Argentina, ¿no? Porque por ahí en otros países, ni siquiera en países, si se quiere, de América, esto es un ritual que los hinchas del fútbol conocemos y llevamos Yo disfruto muchísimo ir a la cancha, por más que sea un programa chino, por más que la cancha de San Lorenzo quede en el Bajo Flores, en una de las zonas más peligrosas del país. Es algo que me divierte, es un lugar donde me siento que no, de verdad que no me siento como en ningún otro lugar. En tu casa. ¿Te sentís en tu casa? Sí, en mi hogar. En tu hogar. Si volvemos a Boedo más, pero... Es que probablemente no es solamente tu casa, sino también como una forma de salir de tu casa y empezar a conocer otros mundos, otra gente. Ni hablar, me abrió la puerta a muchísimas otras cosas que yo no conocía viniendo del lugar donde vengo. De hecho hiciste una radio de San Lorenzo. Hice una radio, Debate San Lorenzo, tuve un tiempo la radio. Así que, pero... Nada, es algo muy interesante. Y ahí me detengo una cosa antes, no estoy tan seguro de que sea tan propio de nuestro país. O sea, no tenemos bastante como ese discurso de que... De que acá en Argentina... como una autoindulgencia de que somos distintos a todo. Tampoco puedo decir tanto porque no conozco muchas cosas. Pero, por ejemplo, hablando de escritura, lo mejor que yo leí sobre un hincha de fútbol es la novela de Nick Hornby que se llama Fiebre en las gradas, que es su experiencia como hincha del Arsenal de Inglaterra, que tiene que ver con mucho de esto que estamos contando, digamos, su experiencia como de chico, de ir a la cancha con su padre y todo lo que fue pasando después. Y de hecho, en realidad las barras los inventaron los ingleses. Bueno, de hecho, el fútbol inglés también tiene un montón de historias así, todos los hinchas del Liverpool, los del Manchester United, lleno también manchado con muchas manchas negras, ¿no? Como fueron varias tragedias, pero sí, también hay mucho de historias así futboleras y de cancha en Inglaterra. Después no sé si tanto. No, es que no sé qué sería tanto. Yo lo que digo es que en cualquier lugar donde se junten 70.000 personas a ver algo, claro, ahí hay algo para contar o algo para mirar, que no es solamente el partido de fútbol. Claro, sí. Entonces, entiendo que acá por momentos se exacerba eso, porque bueno, lo que finalmente nosotros no vamos a ver a Messi y a Cristiano Ronaldo, por lo tanto, estamos bastante atravesados por otras experiencias. O sea, yo me pasé todo el año yendo a ver a Carlos Sánchez como el mejor jugador del equipo. Por lo tanto, lo que yo voy a ver estéticamente no es una cosa, no me voy a llenar los ojos de algo lindo. No vamos a dar fútbol champagne. Entonces va a pasar otra cosa. Pero supongo que en España también está pasando otra cosa, no sé, nunca fui a los estadios ahí, pero algo más se está pasando, que también se están jugando las relaciones interpersonales. No sé, la cuestión de estar viendo algo lindo, eso sí, seguro. Seguimos aquí en Torre de Control por www.hora60.com, ya encarando el último tramo de la visita de José Santamarina al estudio. Nos había quedado quizá un poco pendiente charlar. Yo te quería preguntar cómo es hoy la literatura, los escritores, los periodistas con las redes sociales, atravesados por esa realidad que no innegable, digamos. Sí. Puedo hablar mínimamente de mi experiencia. Es que las redes sociales me dieron como un espacio, primero para relacionarme con gente que le gustaban cosas parecidas a las mías, entonces también como ampliar un poco el permiso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba al colegio, los que escribíamos mi grupo éramos 2, ¿no? Entonces bueno, yo ahí era muy raro. Ahora, después cuando fui a la facultad a estudiar comunicación, los que escribíamos éramos 8. Bueno, acá soy un poco menos raro. Después Twitter, cuando ya se parece más al mundo o no sé a qué. No, ni siquiera se parece al mundo. Se parece al mundo que uno quiere construirse para sí mismo, ¿no? Entonces, empecé a relacionarme con gente que le gustaba escribir, empecé a ir a talleres de escritura, a hacerme amigos de esos lugares. Entonces, primero un poco de eso, a mí me ayudó a ampliar un poco el panorama, el permiso. Y después lo que hablamos antes de que da como un rebote medio instantáneo de cosas que puedo ir haciendo, que a algún punto ayuda mucho, como a ir viendo, bueno, cierto aliento, como bueno, esto que dije a alguien le gusta, puede generar algo. Eso en algún punto es un motor importante para mí. Tiene su costado riesgoso, que es un poco lo que hablábamos antes, que es terminar escribiendo para la hinchada, ¿no? Claro. Pero
Claramente estoy a favor de que eso exista, de que creo que eso debe haber provocado que mucha más gente se lance a hacer algo, a escribir o a pintar. Por ejemplo, en mi timeline tuitero tengo un montón de gente que pinta, no sé, un poco, que pone ahí sus cosas, o ¿cómo se dice? Historietistas. Bueno, también un montón de gente que escribe. Supongo que hay más permiso general también. La gente tiene menos pudor. Sí, pues también el pudor será individual o personal de cada uno, pero hay menos pudor social, digamos, de decir, bueno, yo escribo. Ahí sí estaría de acuerdo, que es como plantarme ante la comunidad y decir yo escribo, ¿sí? Eso es antes algo que por lo menos a mí antes me da más vergüenza o más pudor. Porque ¿qué quiere decir que yo escribo? ¿Que soy Borges? Quizá parece eso si yo digo yo soy escritor, ¿no? Bueno, si lo ponemos en el contexto de las redes sociales o de todo eso, decir yo escribo es una cosa un poco más barata, ¿no? Más, por un lado más real, ¿no? Más real. Podría parecer más pedorra o más berreta, pero en un sentido más real, que es que, bueno, todos podemos escribir, podemos hacer cosas malas, buenas. Yo puedo escribir algo muy malo y al día siguiente algo muy bueno. Y me pone contento que el de al lado también lo haga. Me parece que en algún punto genera un movimiento que tiene que ser bueno. No estoy seguro, no lo podía comprobar, pero claro, tiene que ser bueno. Eso tiene que ser bueno, sí. Está bien. Y en las cosas que se escriben hoy, más que nada lo que sea en las redes sociales, en el internet, en los blogs, etcétera, no sé si te da la misma sensación, pero que se usa un lenguaje cada vez más coloquial y como que el lenguaje de la vida cotidiana de hoy en día se adapta o se vuelca en la literatura. Sí, hay algo parecido a lo que dijimos recién, que es que si la escritura puede ser más parecida a cómo hablamos, a mí me parece un acercamiento favorable, me parece mejor. O sea, yo trabajo todo el tiempo por escribir como hablo. Después hay una parte del proceso de eso que si todo el tiempo voy a decir puto, boludo, claro, todo el tiempo, eso tiene que tener algún sentido en el texto. En el habla también, ¿no? O sea, si que la gente que putea todo el tiempo es aburrida o estoy diciendo putear como también puede ser otras cosas coloquiales, otras formas coloquiales que aparezcan, pero el insulto sería una. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Pero no, que yo en principio estaría muy a favor de que si las redes sociales acercan la escritura a la oralidad, me parece bueno. Después hay que operar eso para que sea lindo, para que esté mejor armado, claro. Pero también en ese sentido, por lo menos a mí me ayudó a unificar un poco el discurso oral con el escrito, de forma tal que cuando hable también esté diciendo algo y tenga sentido, claro, y cuando le esté hablando al otro sea para decirle algo y para modificarlo al otro y para modificarme a mí. Un poco el ejercicio que deben tener ustedes acá en la radio, que es no hablar por hablar. Sí, o por ahí, bueno, hay que hablar, ¿no? Porque la radio de silencio no va, pero son 3, entonces bueno. Sí, que el discurso oral tenga alguna marca propia, algún sentido, ¿no? Y eso no quiere decir que las palabras que digo van a ser difíciles o de diccionario, porque si no dejarías de ser vos. Sino que van a tener sentido. Sino que sí, que van a construir algún discurso que sea atractivo para el otro, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, estaba escuchando un pedacito de Babi Checopar, ¿vieron? Puteando a la cámpora, ¿no? Pero eran como 5 minutos del tipo sin parar. A mí lo que me parece atractivo de eso es que él todo el tiempo construye discursos breves, como muy envalentonados, como maquinados por algo, y el tipo va. Después en algún momento se pasa de rosca, no en lo que esté diciendo, sino en la forma de decirlo. Entonces en un momento era, pero son estúpidos, son boludos. Para mí ahí no estás diciendo nada, digamos. Si le decís al otro sos estúpido, no le estás diciendo nada. Ahora si le podés decir, creo que hasta lo podés herir mejor si le decís por qué te parece un estúpido, en todo caso. Claro. Entonces todo el tiempo la escritura y la oralidad, para el que esté ahí en la radio, para el que sea un lugar en lugar de tomar atajos, para decir todo lo que se puede decir sobre algo, ¿no? Y yendo un poco más a lo que es tu opinión pura y exclusivamente, y teniendo en cuenta los medios digitales,
¿Qué opinás de medios como la radio y el diario en papel en cuanto a su desaparición, digamos? En la radio parece haber, acá arriesgo cualquiera, pero parece haber cierto consenso de que no hubo nada que la esté reemplazando, ¿no? Como que la radio genera algo cuando vas en el auto, cuando estás en tu casa, algún tipo de energía o algún momento que no se genera en otro lado, ¿no? Parecería, ¿no? Que no está en la serie, que no está en el cine, que no está en otra cosa. Bueno, un poco en el libro pasaría algo parecido. O sea, el libro no va a desaparecer quizás el formato, podrá virar de un lado para otro. Supongo que la radio pasa algo parecido. En el diario, lo del diario, yo tampoco soy tan lector del diario, entre otras cosas porque veo que hay una incapacidad, por lo menos en los nuestros, una incapacidad de adaptación a los tiempos nuevos, ¿no? Entonces yo prefiero, si me despierto a la mañana, quiero ver qué está pasando, yo voy a Twitter. Me parece que ahí responde de alguna forma rara o original o más no sé qué, responde mejor a mi necesidad de estar informado, de estar entretenido, como una mezcla de necesidades. Y el diario no termino de ver que se adapte del todo a eso. Como que todo el tiempo están probando cosas, que puede estar bien, pero no sé, por ejemplo ahora el set televisivo que hay en La Nación, ¿no? Que aparecen los videos. Pero yo no me termino de acomodar a eso. Es como hay que ver un video de 40 minutos, de una opinando sobre un tema chiquito. Me divierte mucho. Y mientras tanto la distancia que hay entre la web y el papel, y lo que a veces parece la web hecha todo el tiempo a las apuradas, cuando no sé si era necesario. Parecería todo el tiempo que el valor más grande de la web es la velocidad, que puede ser que sea uno, pero por el momento parece que sea el único. Entonces, claro, ¿qué hicieron los diarios ahí? Dijeron, bueno, que la web sea el lugar para poner todo rapidísimo. Claro, contenido simple, decís. O para ponerlo ya, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, no sé, el Papa es argentino que está ahí, bueno, pongámoslo ya. En lugar de hacer algo que veo en algunos medios de Estados Unidos, tampoco los veo tanto, pero que no sé, si se murió alguien, además de que haya que decirlo ya, se puede tomar un tiempo más largo para poner una nota mañana, un obituario o una nota larga sobre quién era ese tipo que se murió. Porque que se murió nos vamos a enterar todos rápido, eso ya está. Digamos, en Twitter nos vamos a enterar rápido que se murió no sé quién. Tanto que hasta nos vamos a enterar cuando no se murió, eso ya pasó 1000 veces en Twitter. Y después por ahí un diario se come la maga y lo publica, no sé. Entonces esa parte no veo que no le van a ganar a otras cosas o así, no sé. Y si le ganan, ¿qué? Digamos, si te enterás antes en Clarín que se murió Mirta cuando se muera, ¿qué pasa? No. En cambio, si vos te vas a enterar por Twitter que se murió Mirta, pero al día siguiente sabés que podés entrar a Clarín a leer una nota buena, trabajada sobre quién era Mirta, eso me parece que tendría un poco más de sentido, pero no veo que esté pasando eso. Claro. Yo leo más cosas de gente que rebota por las redes que notas del diario que me digan, che, qué buena la nota que salió ayer de no sé quién. No me pasa tanto eso. Claro, perfecto. Bueno, Joe, muchísimas gracias por haber venido a Torre de Control. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. un placer estar con ustedes. Esta gran entrevista.